Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Nicolás Pietrasanta, soy el jefe del área de estudios y políticas públicas en Fundación Amparo y Justicia. Quiero saludar especialmente a quienes nos acompañan hoy día por el streaming del diario La Tercera. La razón que nos convoca hoy es para compartirles los principales hallazgos y resultados del estudio estadístico anual que hace Fundación Amparo y Justicia referido al ingreso de delitos sexuales y sus víctimas, ¿cierto?, en casos que han sido reportados al Ministerio Público y en general al sistema de justicia penal. La presentación de hoy está agendada en torno a 5 ejes. En primer lugar, vamos a revisar algunos de los antecedentes que nos llevaron a realizar este estudio. Quiero detallarles algunos de los aspectos más metodológicos y relevantes que consideramos para esta ocasión. Finalmente, vamos a pasar a la sección de resultados, que está segregada en dos partes. Una primera parte, revisaremos las denuncias ingresadas y las características de las víctimas, y luego pasaremos a revisar los resultados en lo que refiere a la tramitación y persecución de causas. Finalizaremos con una sección de conclusiones y recomendaciones donde les compartiremos algunas de las principales reflexiones que como fundación hemos podido realizar al respecto. Y por último, les invito también a visitar el estudio completo que ya está disponible en nuestro sitio web. Para partir entonces, el tema que nos convoca sabemos que es un tema altamente complejo. Las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes no son un fenómeno sencillo, no son un fenómeno fácil de comprender y lamentablemente generan impactos psicológicos, sociales y cognitivos bastante profundos. Estos impactos han sido ampliamente documentados por la literatura a nivel internacional y también acompañan a los niños de su vida, marcándose en un trauma que lamentablemente forma parte de sus personalidades y de su forma de ser a lo largo de lo que les espera para más adelante en su vida adulta. A pesar de esto, y otra de las complejidades que tiene este fenómeno, ¿cierto?, es que es muy difícil de estimar su magnitud. Para esto se han desarrollado diferentes tipos de estudios, lo que se suelen llamar estudios de prevalencia a nivel internacional. Cifras de UNICEF, por ejemplo, estiman que 1 de cada 3 niños ha sido víctima de algún tipo de agresión sexual durante su vida, y el estudio más reciente que existe en Chile, que es la Encuesta Nacional de Polivictimización, estimó para 2023 que un 18% de las personas de entre 12 y 17 años sufrió una victimización sexual durante el último año. Eso es lo que conocemos respecto al fenómeno en general. Sin embargo, este estudio se centra exclusivamente en aquellos casos que son reportados al sistema de justicia, es decir, descartando lo que habitualmente se conoce como la cifra negra. El análisis de denuncia y su procesamiento de todas formas es una fuente muy valiosa de información. Nos permite estudiar el fenómeno identificando tendencias y patrones, así como brechas críticas en la persecución penal cuando uno analiza los procesos penales y sus resultados, y orientar las mejoras institucionales, así como también las perspectivas de actuación futura en función de las características de los casos que ingresan. Este estudio es un estudio que realizamos desde el año 2019 en la Fundación. Lo que nos ha motivado a realizarlo es contribuir a una toma de decisiones más informada, conociendo lo que está ingresando como denuncias hoy día al sistema de justicia. Por lo tanto, esta es su séptima versión. Respecto a la metodología, el estudio se basa en datos oficiales obtenidos del Ministerio Público. Estos fueron solicitados por ley de transparencia y comprende todos los delitos sexuales ingresados con víctimas niños, niñas y adolescentes y que hayan sido reportados al sistema entre el año 2006 y el 2024. O sea, estamos hablando de un periodo de cerca de 2 décadas. Para el análisis de la información se siguieron los criterios oficiales de extracción de datos del sistema de apoyo a fiscales, que son aquellos que estima convenientes y necesarios el Ministerio Público para el procesamiento de la información de registro y estadística que mantiene la institución y que por lo tanto orientan los análisis estadísticos que se pueden hacer con los datos obtenidos desde esta institución. El análisis consistió en algunos univariados y otros bivariados, para lo cual se utilizó el software RStudio. Y en total se consideraron 27 tipos penales de delitos sexuales con víctimas niños, niñas y adolescentes que abarcan las diferentes naturalezas de las agresiones sexuales existentes y comprenden tipos penales actualmente vigentes y otros que en el periodo estudiado se encontraron vigentes en algún momento. Y como ya les adelantaba, ¿cierto?, los resultados los vamos a dividir en dos secciones, una referida a las denuncias ingresadas y las características de las víctimas, y una segunda sección de tramitación y persecución de causa, donde veremos elementos como las diligencias realizadas, el tiempo hasta los hitos procesales relevantes, así como el alcance que han tenido estos hitos. Partamos entonces con las denuncias ingresadas y las características de las víctimas. El primer gráfico que les voy a mostrar dice relación con la evolución de las denuncias con niños, niñas y adolescentes ingresados como víctimas de delitos sexuales. Esta evolución se muestra para los años 2006 a 2024 y un primer resultado que salta a la vista es el incremento considerable en estas casi 2 décadas. En el año 2006 teníamos cerca de 10.000 casos, un orden de 9.693 aproximadamente, y ya el año 2024 estamos
en 40.754 casos reportados. Otro elemento importante que nos revela este gráfico es que el crecimiento no ha sido constante y estable. Hay periodos de gran crecimiento, como lo que podemos ver entre 2006 y 2008, lo que se puede observar con posterioridad a la pandemia, donde pasamos de 22.000 casos a cerca de 40.000 en solo un periodo de 2 años, que nos marcan ciertos incrementos considerables. También existen periodos de decrecimiento en el ingreso de la denuncia, en lo que ocurre con posterioridad a 2012 y en lo que ocurre justamente antes de la pandemia, donde ocurre una disminución muy relevante en la cantidad de casos ingresados al sistema. Y un tercer patrón que se puede observar en esta evolución es ciertas estabilizaciones en el ingreso de causa. Una de ellas ocurre en 2008 a 2010 y la última es la que estamos observando en el periodo más cercano, desde 2022 a 2024, donde los ingresos se han mantenido en torno a los 40.000 casos. En lo que respecta a la institución de recepción de las denuncias, el gráfico que ven a continuación nos muestra su evolución en los últimos 5 años, es decir, desde 2020 a 2024. Si partimos mirando lo que ocurre en 2024, lo que podemos ver es que existe una alta cantidad de denuncias, de hecho preponderantemente ingresadas al Ministerio Público directamente, con 32,35% de los casos recibidos por esta institución. Aquellas denuncias reportadas a Carabineros y a Policía de Investigaciones suman en total cerca del 36%, y luego tenemos un importante número también de casos reportados a otras instituciones que incluyen establecimientos educativos, establecimientos de salud, recintos portuarios y aeroportuarios, entre otros. Finalmente, la parte de la barra de color amarillo reporta los casos ingresados o recogidos directamente en juzgados y o tribunales. Otro elemento importante de esta gráfica en general que se puede observar es que esta distribución que se observa en la recepción de denuncias para 2024 no ha sido necesariamente estable en el tiempo. Y ahí creo que la tendencia más relevante a destacar de estos hallazgos tiene que ver con la mayor proporción de casos que hoy día ingresan al Ministerio Público. Si se fija, en el año 2020 teníamos un 18,8% de casos ingresados a esta institución, lo que aumentó a 32,35% en 2024. Y en paralelo se observa una disminución de la proporción de casos reportados a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile, que pasaron de ostentar cerca de la mitad de las denuncias a tener hoy día cerca del 36%. Bien, veamos ahora respecto a la clasificación de los delitos. Como ya les adelantaba, existen diferentes tipos de delitos sexuales que uno los podría agrupar por su naturaleza. Para eso existen los diferentes tipos penales. Esta es una clasificación un poco más amplia que los tipos penales. Si vemos lo que ha pasado en los últimos 5 años, nos podemos dar cuenta que el abuso sexual en sus múltiples expresiones concentra la gran mayoría de los reportes, ¿cierto? Y se acerca a 3/4 de los casos denunciados. En 2024 tenemos 76,5% de casos referidos a algún tipo de abuso sexual. Le sigue en importancia relativa la violación, que en 2024 representa cerca de un 13% y en 2020 alcanzaba un 16,6%. Hay delitos complejos también asociados al delito de violación, como el secuestro con violación, el robo con violación y la violación con homicidio, que afortunadamente, dado su gravedad, representan un espectro muy pequeño dentro del marco general de datos. Otro aspecto relevante que nos muestra esta tabla es que la explotación sexual ha crecido en al menos un punto porcentual en estos 5 años, concentrando en 2024 un 4,4% de los casos. Otros delitos y el estupro ya tienen cifras más pequeñas que se acercan al 3% en todo el periodo estudiado. Respecto a la distribución regional de los delitos donde son reportados, esta tabla nos muestra cómo se distribuyen las víctimas a lo largo del territorio nacional. Junto con estudiar la distribución de las víctimas, es bien importante ver cuál es la proporción de víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, es decir, calcular las tasas en cada una de estas regiones. Por lo tanto, les voy a presentar ambas informaciones. Quiero recordar en este punto que lo que estamos hablando acá se trata de denuncias reportadas y no de la totalidad de hechos, incluyendo una cifra negra que hoy día desconocemos. Por lo tanto, es importante tener esto en consideración al momento de interpretar la información que les estoy presentando. Y otro aspecto relevante, que es lo que pueden ver en la tabla con un asterisco, dice relación con que las tasas calculadas en este informe, para el cálculo de estas tasas, se utilizó la información proporcionada por el INE, con tramos que van desde los 0 hasta los 19 años, dado que esta es la forma que presenta esta institución los datos hasta la fecha, y por lo tanto no es una estimación estadísticamente fundada, y con los criterios y estándares que el Instituto Nacional de Estadística utiliza para estimar la población en ciertos grupos etarios. Por lo tanto, es un ejercicio aproximativo, pero que nos permite observar cómo se distribuyen las víctimas por las diferentes regiones. Dicho esto,
hallazgo más relevante en esta tabla dice relación con que la mayor cantidad de víctimas se concentra en las regiones que precisamente tienen una mayor población de niños, niñas y adolescentes. Me refiero a la región metropolitana, que concentra un 30% de los casos, a la región de Valparaíso, con poco más del 10%, y también a la región del Biobío. Las tres regiones sumadas abarcan cerca del 50% de los casos ingresados. Ahora, el panorama cambia radicalmente si nos vamos a observar el indicador de víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes. En promedio, a nivel nacional, tenemos 710 víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay algunas regiones que se escapan bastante a este promedio. La primera de ellas es la región de Arica y Parinacota, con 1.258 víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes. Le sigue la región de Aysén con 1.204, la de Ñuble con 1.182 y también la región de Atacama con 1.092 víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes. ¿Qué podemos decir del sexo de las víctimas y su evolución en los años más recientes? Este es el sexo registrado en los ingresos y en las bases de datos del Ministerio Público. Un primer elemento que salta a la vista es que estamos hablando de un fenómeno evidentemente que afecta más a niñas y adolescentes mujeres. Más del 80% en cada uno de los años estudiados se trata de víctimas de sexo femenino y en el año 2024 esta proporción llega al 82%. En lo que respecta a las víctimas de sexo masculino, estas en el año 2024 alcanzan cerca de un 18%. Sin embargo, ha existido un ligero incremento con el paso del tiempo en la proporción que estos representan dentro del total de denuncias. Otro elemento importante a revisar respecto a las denuncias ingresadas y las características de las víctimas dice relación con los tramos de edad a las que éstas pertenecen. El promedio general de edad que tiene una víctima cuando su caso es ingresado al sistema de justicia es de 11 años y esta proporción podría variar un poco si lo estudiamos en tramos de edad. Si nos fijamos en lo que ocurre en 2024, por ejemplo, nos damos cuenta que la gran mayoría de las denuncias tienden a concentrarse en grupos de tramos etarios de mayor edad. Estamos hablando de los tramos de 14 a 17, de 10 a 13 y de 6 a 9 años. Sumados esos tres tramos etarios, tenemos más de un 85% de los casos. Y a los niños y niñas más pequeños, menores de 5 años, concentran el 12,4% de las denuncias. Si revisamos cómo ha evolucionado esto en los últimos 5 años, nos podemos dar cuenta que los niños más pequeños, menores de 5 años, representaban poco más del 15% de las denuncias en 2020, por lo tanto ha ocurrido una disminución en términos porcentuales de la importancia relativa de este grupo dentro de las denuncias incorporadas al sistema de justicia. Bien, hasta acá hemos visto algunas de las principales características de las denuncias ingresadas y de las víctimas contenidas en estas denuncias. A continuación voy a presentarles algunos resultados referidos a la tramitación y persecución de las causas. Y quisiera partir con un elemento bastante importante que como fundación nos convoca bastante. Fuimos propulsores de la ley de entrevistas videograbadas, entonces una de las cosas que nos interesa medir es su aplicación en los casos de delitos sexuales donde se contempla su ejecución. La ley de entrevista videograbada está vigente en Chile desde octubre de 2022 y es una excelente herramienta para recoger los testimonios de niños, niñas y adolescentes, pues los permite realizar en sus propias palabras y además previniendo la victimización secundaria. ¿Qué podemos decir respecto a su aplicación en los años recientes? Bueno, como les adelantaba, la ley comenzó a regir en el 3 de octubre de 2022 y desde ese periodo hasta diciembre de ese mismo año, un 38,6% de los niños contemplados en el catálogo de delitos de la ley de entrevista videograbada había sido efectivamente entrevistado con esta diligencia. Este porcentaje aumentó cerca de 5 puntos porcentuales hacia 2023, llegando a un 43,7% y luego en 2024 se redujo nuevamente para acercarse a un 40,1%, que es la situación que tenemos actualmente, de acuerdo a la fecha de extracción de la foto de la base de datos. Un elemento muy importante respecto a la ejecución de la entrevista debe ser relación con la celeridad en su aplicación. Esto está contenido en uno de los principios de la ley 21.057 y también en las mejores prácticas a nivel internacional. Cuando estudiamos los tramos de tiempo que han transcurrido hasta su ejecución, las recomendaciones internacionales establecen que lo más adecuado es realizar una entrevista, ojalá en menos de una semana o no más allá de 2 semanas. Si trasladamos esta recomendación internacional a lo que podemos observar en el panorama nacional, podemos ver que un 10,2% de los casos están realizando las entrevistas en menos de 2 semanas.
Sin embargo, el grupo que concentra la mayor cantidad de casos realizados son los tramos etarios que van entre 2 semanas y 2 meses, donde está, como decía, la mayor cantidad de casos de entrevistas realizados en nuestro país. El promedio general de días transcurridos hasta la aplicación de la entrevista es de 63,3 días, es decir, poco más de 2 meses. Un hito importante en el proceso penal es la formalización, toda vez que esta constituye la comunicación formal hacia un imputado de que se está siguiendo un proceso en su contra. El gráfico que podemos ver a continuación nos muestra la evolución de las formalizaciones entre 2018 y 2024. Antes de mostrarle la lámina, quiero hacer una pequeña acotación o advertencia al momento de interpretar la información. Cuando hablamos de las formalizaciones y también de las salidas judiciales ocurridas en 2024 y 2023, debemos leerlas con cautela, pues se trata de casos que para muchos de ellos no ha pasado el suficiente tiempo para lograr investigarlos a cabalidad. Por lo tanto, a lo mejor muchos de ellos no han llegado al hito de formalización ni tampoco a distintas formas de término que son relevantes en este estudio. Así que puede ser que las cifras estén medianamente, por decirlo de alguna manera, distorsionadas. Les voy a ir leyendo los datos hasta 2022, pero van a quedar de todas maneras para que los puedan observar ahí y más detalles los pueden encontrar en el informe escrito que está en nuestro sitio web. Bien, lo que nos muestra este gráfico es lo que hace es contrastar la evolución de las denuncias. Como ya veíamos, estas están llegando a 4.700 casos en 2024. Si nos dirigimos en el tiempo hacia 2018, teníamos alrededor de 24.393 casos. Y al compararlo con la cantidad de formalizaciones realizadas de acuerdo al ingreso de las causas por cada año, podemos ver que estas andan en el orden de los 5.000. O sea, cada año tenemos cerca de 5.000 formalizaciones, pero con una mayor cantidad de casos, lo que esto genera es que el porcentaje de causas formalizadas vaya disminuyendo con el paso del tiempo. De este modo, en 2018, las causas que llegaban al hito de formalización alcanzaron un 19,3% y hacia 2022 estas andan en el orden del 12,5%. Un aspecto relevante también dice relación con el tiempo transcurrido entre la recepción de la denuncia, que es el hito que marca el ingreso, ¿cierto?, del caso al sistema de justicia, hasta la formalización. En promedio, un caso tarda 568 días en llegar a este hito, al menos para el periodo estudiado, que es de 2018 a 2024. Lo que nos muestra esta tabla son los tramos de tiempo transcurrido entre ambos hitos, y lo que podemos ver principalmente es que la gran mayoría de los casos alcanza el hito de la formalización antes de los 2 años. Estamos hablando en 2018 de que esta situación ocurría para un 62% de los casos y en 2022 para un 76,2%. Son muy pocos los casos que superan los 3 años. De hecho, si nos fijamos en el caso del año 2021-2022, estamos hablando de cerca del 10%, incluso en 2022 menos de un 1%. Otro grupo importante de casos son aquellos que llegan hasta el hito de la formalización de manera muy temprana, es decir, antes de 3 meses o incluso en menos de una semana, donde tenemos cerca de un 12% de casos en el año 2022. ¿Qué podemos decir respecto a la evolución de los tipos de salida? En primer lugar, podemos ver que entre 2018 y 2024 se ha observado un incremento bastante importante en los tipos de salidas no judiciales. En el año 2018 teníamos poco más del 70% de este tipo de salida y ya para el año 2024 estamos hablando de un 85,6%, incluso con un pic un poco mayor que se observó en el año 2023. En el caso de las salidas judiciales, estas han evolucionado en dirección contraria. Hemos partido este periodo estudiado con cifras que alcanzan el 29,1% y en 2024 llegaron a un 11,8%. Los otros términos, que la mayoría de ellos se tratan de salidas más bien administrativas, no superan el 1% en prácticamente todo el periodo, excepto en 2023 y 2024, porque se trata de términos que suelen adoptarse de manera más temprana, por lo tanto quedan sobre representados en la estadística. Este gráfico hace un zoom esta tabla hace un zoom al gráfico que podíamos ver con antelación. Me voy a detener en algunas salidas judiciales que son las que más se suelen reconocer públicamente o más se suelen estudiar. En primer lugar, si nos remitimos a la sentencia definitiva absolutoria dentro de las salidas judiciales, ¿cierto?, podemos ver que estas han disminuido desde un 2,3% en 2018 a un 0,9% en 2022. Y en línea similar ha ocurrido con las sentencias definitivas condenatorias, que han disminuido de un 12,8% en 2018 a un 6,5% en 2022. En contraste, dentro de las salidas no judiciales podemos ver que el archivo provisional es la salida más recurrente. Esto ha ocurrido en todos los años y además ha tendido a incrementar su porcentaje respecto al total de otras formas de término.
Así teníamos en 2018 61,1% de archivos provisionales y en 2022 esta cifra alcanza un 74,1%. Otras salidas no judiciales, como la decisión de no perseverar y la incompetencia, suman ambas cerca del 10% en cada uno de los años estudiados. ¿Cuántos días transcurren hasta el cierre según el tipo de salida? También es algo importante, ya que se trata de niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, el tiempo de duración del proceso penal puede marcar un hito muy relevante en sus vidas. En promedio, una causa tarda hasta su cierre 382 días, sin embargo, existe bastante variabilidad dependiendo del tipo de salida y el tipo de término que quisiéramos estudiar. A este respecto, podemos ver que las salidas no judiciales se resolvían en 800 días en promedio en el año 2018 y ese lapso de tiempo se ha disminuido considerablemente en años más recientes, llegando a 476 días en 2022. Dos de las salidas judiciales que experimentan una mayor aceleración son la sentencia definitiva absolutoria, que ha pasado de 1.314 días a 734, y la sentencia condenatoria, que ha pasado de 1.083 días a 639. Dentro de las salidas no judiciales, estas también han reducido su término en términos promedio, ¿cierto? Pasando de 417 a 281 días, y el archivo provisional, que ya veíamos que era la salida más recurrente, lo ha realizado de la misma manera. Bien, para ir cerrando, y como ya les adelantaba, quería compartirles algunas de las principales conclusiones, destacando cuáles creemos que son los principales hallazgos y que son elementos que nos gustaría también poder discutir más adelante en el conversatorio que tenemos planificado. Un primer elemento que salta a la vista, y que es el primer gráfico que les mostré en esta presentación, dice relación con que entre 2006 y 2024 las denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se cuadruplicaron. O sea, estamos hablando que en el periodo de una década tenemos 4 veces más denuncias ingresadas. Para que se hagan una idea, 40.000 casos, que es lo que hemos podido observar desde 2022, equivalen más o menos a un estadio nacional completo, así que estamos hablando de muchas, muchas víctimas y de un fenómeno que se vuelve cada vez más masivo en términos de los ingresos al sistema de justicia. Por tratarse de un estudio de denuncia, no podemos concluir que efectivamente también están ocurriendo más hechos de violencia sexual que no se reportan. Eso es algo que debieran tratar de ayudarnos a capturar los estudios de prevalencia. Otro elemento interesante que nos llamó bastante la atención al momento de analizar estos resultados es que se observa un aumento considerable en las denuncias directamente ingresadas al Ministerio Público. Y acá una hipótesis que se suele señalar en la literatura es que las personas tenderían a denunciar o acercarse incluso a instituciones públicas donde existe una mayor confianza ciudadana. Sin embargo, esto no es lo que se ha observado, al menos en los últimos meses y años, donde lamentablemente se ha visto deteriorada la confianza ciudadana en el Ministerio Público, por lo que creemos que esto podría explicarse más bien por la accesibilidad de algunos de los canales disponibles por esta institución, como aquellos de tipología virtual que están disponibles especialmente a partir de la pandemia. Otro elemento interesante es que la tipología delictiva denunciada se ha mantenido relativamente estable. Veíamos que el abuso sexual ha concentrado la mayoría de los casos, al menos en los últimos 5 años que veíamos en la gráfica. También ha sido el caso con el delito de violación. Sin embargo, acá es importante tener en consideración que esto es lo que se denuncia y no necesariamente lo que ocurre. O sea, no podemos concluir acá que efectivamente están ocurriendo siempre los mismos delitos sexuales, porque también nos indica la literatura que la fenomenología de las agresiones sexuales es cambiante en el tiempo. Por lo tanto, más bien lo que podríamos estar observando es que algunos de los nuevos delitos tienden a denunciarse menos o a detectarse menos y por lo tanto no ingresan al sistema de justicia. Otro aspecto interesante es que veíamos diferencias importantes en la tasa de víctimas reportadas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, con las regiones con las mayores tasas, siendo estas Arica y Parinacota, Aysén, Ñuble, y yo añadiría también ahí, que no está en la lámina, la región de Atacama. Lo que resulta interesante de estas 4 regiones es que no parecen tener muchos elementos en común. Por lo tanto, estas hipótesis habituales que señalarían, por ejemplo, la ruralidad o la pobreza, no necesariamente serían un factor explicativo común para al menos explicar estas diferencias en las tasas de víctimas reportadas. Habría que dirigirse a otras posibles hipótesis explicativas. Otro elemento muy interesante, pero que ya creo que no es tan novedoso, pero que sí vale la pena resaltar, es que existe un predominio evidente de víctimas femeninas, lo que confirma la dimensión estructural de la violencia de género en la violencia sexual y que por lo tanto debe orientar cualquier forma de intervención que tengamos para atender las múltiples necesidades que surgen de la victimización de este tipo en niños, niñas y adolescentes. Aún así, quisiera destacar que se observa un aumento paulatino, pequeño, de víctimas masculinas ingresadas en las denuncias, lo que podría estar reflejando quizás algún tipo de cambio cultural en proceso, habría que investigarlo, sería bien interesante y que podría ser también efecto de algunas campañas que se han lanzado en el último tiempo en esta línea.
Finalmente, referido a las características de las denuncias y de las víctimas, pudimos notar que existe una cada vez más baja representación de víctimas menores de 6 años. Siempre ha sido baja, pero hoy día representan un porcentaje aún menor, y esto se debe probablemente a dificultades que tiene este grupo para poder detectar los hechos que les ocurren, develarlos, ingresarlos al sistema de justicia, y probablemente también nos revela la necesidad de poder intervenir o aportar, ¿cierto?, a contribuir que las personas que interactúan con niños pequeños, especialmente menores de 6 años, puedan tener elementos que les permiten identificar factores de sospecha y redirigir estos casos al sistema de justicia en el caso de encontrar situaciones que les hagan sospechar. En lo que refiere a la tramitación y la persecución, pudimos ver que la aplicación de la entrevista investigativa en 2024 alcanza un 40,1% de los casos. Esto se distancia bastante de las pretensiones de universalidad que uno podría esperar de esta norma para que se aplique a la gran mayoría, ojalá al 100% de los casos para los cuales fue diseñada. Y esto nos hace pensar en que aquí hay una pérdida de oportunidad relevante. El año pasado, junto a la Fundación Paz Ciudadana, tuvimos ocasión de realizar un estudio para evaluar su impacto en la persecución penal y pudimos notar que tiene un efecto importante en la probabilidad de formalizar, de sentenciar, de condenar. Por lo tanto, su aplicación podría favorecer una persecución penal más exitosa o con mejores resultados, y es algo que debiéramos entrar, digamos, a observar qué está ocurriendo, cuáles son las razones que explican este 40% para poder poco a poco ir incrementándolo. También referido a la aplicación de la entrevista investigativa videograbada, nos dimos cuenta que solo un 10,2% de estas ocurre durante las primeras 2 semanas, como lo recomiendan los mejores estándares internacionales. Es cierto que estamos hablando de una política pública que lleva pocos años implementada en Chile, sin embargo creemos que se debe apostar hacia alcanzar esos estándares con el paso del tiempo, y no está de más recordar que su aplicación tardía puede afectar la calidad del testimonio, puede tener un efecto menor en la persecución penal que lo que pudimos probar en el estudio de evaluación de impacto, y además podría de alguna manera opacar la efectividad de algunas medidas de protección y cautelares que terminan tomándose sin toda la información que te podría aportar un testimonio bien recogido de un niño, niña y adolescente víctima de un delito de este tipo. Otro elemento interesante es que la proporción de causas formalizadas ha bajado sostenidamente en un contexto donde además han aumentado las denuncias. Podíamos ver que la cantidad de formalizaciones totales por causas ingresadas anualmente está en el orden de los 5.000 casos, y esto podría estar revelando una limitación institucional para escalar la respuesta penal al mismo ritmo en la que crecen las denuncias. Acá sería súper interesante también hacer ejercicios proyectivos para ver cuántas denuncias podríamos esperar en 5, 10, 15, 20 años más, para de alguna manera ir preparándonos a escenarios futuros y tener una respuesta más bien proactiva en vez de reactiva. En la misma línea, pudimos ver que el archivo provisional se consolida cada vez más como la salida más frecuente. Estábamos hablando que en 2022 teníamos cerca de un 74,6% de casos resueltos con un archivo provisional. Y en paralelo, ¿cierto?, tenemos una menor fracción de casos que llega a una sentencia judicial, independientemente que se trate de una sentencia absolutoria o condenatoria. Ahora, creemos que es bien importante abordar las causas detrás de esto, identificar cuál es la razón que está haciendo que cada vez más causas terminen siendo archivadas, si hay obstáculos a la investigación, a la exhaustividad, si tenemos elementos que tienen que ver con la dotación o con la especialización de la persona, etcétera. Lo importante es que también que si no nos hacemos cargo de esta situación, esto podría comenzar a erosionar la confianza en el sistema de justicia penal y también afectar el acceso a la justicia a las víctimas con las expectativas que ellos tienen al momento de ingresar los casos al sistema. Y finalmente, esto sí nos parece una buena noticia de este ejercicio realizado este año, es que se está experimentando una mayor celeridad hasta la obtención de algunos tipos de salida. La gran mayoría de ellos se está resolviendo de una manera más celera, lo veíamos con las sentencias condenatorias, con las sentencias absolutorias, incluso con salidas, entre comillas, menos deseadas, como es el archivo provisional. Por lo tanto, esto parece ser una tendencia que podría estar consolidándose, y sería bien interesante ver qué prácticas, qué políticas han permitido esto, para ver si las podemos ir ampliando y escalando para que cada vez tengamos respuestas más rápidas, pero también alineadas con las expectativas de los usuarios y de las víctimas. Muchas gracias por su tiempo y ahora los dejamos con el conversatorio. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Violencia sexual contra la niñez, radiografía a las denuncias y desafíos del sistema penal. Soy María José Bowen, subdirectora legal y de incidencia en políticas públicas de la Fundación Amparo y Justicia.
Gracias, Nicolás, por presentarnos hoy día los principales resultados del informe que nos convoca. Te invitamos a sumarte a este panel de conversación para profundizar sobre algunos hallazgos y aportar desde la mirada de la sociedad civil. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan a través de la transmisión en latercera.com y especialmente a nuestros panelistas. Anuar Quesille, defensor de la niñez. Muy buenos días. Mauricio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional. Muy buenos días, María José. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Y doña Pía Green, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Pía. Hola María José, gracias a ti por la invitación. Para comenzar esta actividad, queremos abrir el diálogo con una pregunta clave. Desde sus respectivos ámbitos, ¿qué mejoras consideran que son prioritarias para fortalecer la persecución penal en los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Cada uno tendrá 5 minutos para contestar. Le doy la palabra primero al defensor de la niñez, Anuar Quesille. Bueno, muchas gracias, María José. Mirando el estudio, ¿verdad?, que de manera muy responsable ha elaborado la Fundación Amparo y Justicia, que además también Nicolás ha presentado en la parte previa al conversatorio. En primer lugar, lo que queremos desde la Defensoría de la Niñez es valorar el rol que tiene la Fundación Amparo y Justicia, no solamente para la generación de evidencias, ¿no?, y la responsabilidad en la generación de evidencias, sino que también en la incidencia en las políticas públicas que tiene la información que produce Amparo y Justicia, porque eso además también nos da cuenta que el rol de la sociedad civil es muy relevante para las instituciones del Estado, incluida la Defensoría de la Niñez. Yo creo que si uno analiza los resultados que presenta el estudio y que fueron muy bien graficados y resumidos por Nicolás, ¿verdad?, y por eso mismo la invitación a leer el estudio íntegro que ya está publicado, podemos justamente seguir concluyendo que uno de los problemas que afecta a la niñez y que históricamente ha sido muy difícil de abordar es la violencia en términos generales, ¿no? Y particularmente el estudio hace un zoom en la violencia sexual, ¿verdad? Sigue siendo un tema que en Chile persiste, se mantiene una constante en términos de las cifras, más allá de las diferencias numéricas que se han podido presentar en el estudio, pero que de una u otra forma nos da cuenta de desafíos que dicen relación con el abordaje que el Estado y todas las instituciones que de una u otra forma tienen un mandato deben asumir por efectos de tener una mirada íntegra y poder abordarlo adecuadamente. Una cosa importante que hemos mirado desde el estudio tiene que ver con la cifra negra que presenta el estudio, porque en definitiva, más allá de lo que las cifras nos muestran en términos del estudio, claro, uno podría concluir que o hay más delitos o hay mayores denuncias que se presentan, pero también está la cifra negra vinculada, y así lo miramos desde la Defensoría, con probablemente aquella cifra que no se reporta porque no hay mecanismos de reportarlo, ya sea porque las víctimas no tienen la capacidad o el conocimiento para reportar, o simplemente porque el sistema no tiene la capacidad de poder identificar esas causas. Entonces esa cifra negra hay que mirarla, yo creo, desde esas tres perspectivas. Dicho eso, creemos que a la luz de las cifras, y que seguramente después vamos a tener la oportunidad de poder conversar y detallarlas, creemos que hay un desafío que está vinculado precisamente a cómo el sistema, no solamente el sistema penal, el sistema en general, se hace cargo de esta problemática, ¿no? Esto tiene que ver no solamente con lo que pasa y con el rol que cumple el Ministerio Público, no solamente con el rol que cumple el Poder Judicial o los intervinientes del sistema de justicia, sino que también se relaciona con cómo la institucionalidad y hacia dónde el Estado de Chile ha tomado la decisión de ir en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, debe justamente jugar un rol preponderante para efectos de abordar de manera idónea esta situación. Por eso creemos, desde el punto de vista y para dar una mirada distinta al análisis que posteriormente Pía o Mauricio pueden dar, que creemos que también acá, desde el punto de vista de los desafíos, hay que saber abordar desde el sistema de protección integral. El año 2022, con la implementación y la promulgación de la ley 21.430, la ley de garantía y protección integral, el Estado de Chile tomó una decisión. Y esa decisión dice relación con que la forma en que el Estado se relaciona con niños, niñas y adolescentes está vinculado a un sistema. Y este sistema no solo implica
el sistema de justicia, sino que implica todas las instituciones que tienen mandatos. Y ahí es importante tener en cuenta que el abordaje no pasa solamente por el rol que tiene el sistema de justicia, sino que también con quien tiene la rectoría del sistema, que es la Subsecretaría de la Niñez, quien tiene un mandato directo o indirecto en materia de niñez y adolescencia, como por ejemplo salud, educación, vivienda. Ese link aún, o ese vínculo no es tan claro, sobre todo ahora que una de las principales apuestas del Estado de Chile tiene que ver con la implementación de la protección administrativa. Creemos que en términos de protección administrativa de derechos de niños, niñas y adolescentes el Estado se juega mucho y probablemente una vez que la institucionalidad en términos administrativos esté instalada e implementada y en funcionamiento en los territorios, este abordaje probablemente va a ser mucho más idóneo, va a ser mucho más pertinente. Y lo otro, y con esto ya termino este análisis inicial, tiene que ver también con cómo el sistema de justicia propiamente tal genera mecanismos que permitan hacer frente a las cifras que actualmente muestra el estudio, ¿no? En términos de justicia adaptada, vamos a tener la oportunidad de hablar de eso, en términos de representación jurídica, donde vemos desde la Defensoría de la Niñez que hay una brecha muy importante y un desafío que el Estado no ha sido capaz aún de asumir de manera íntegra. Cómo se perfeccionan los mecanismos de apoyo a víctimas, cómo se especializa el sistema, cómo se genera una respuesta idónea y principalmente, pese a que se denota una celeridad en la forma en que el Estado responde a esta situación, también esa celeridad no dice relación o no tiene que ver necesariamente con una falta de respuesta o la falta de apoyo a víctimas. Entonces creemos que desde el punto de vista del sistema de justicia, más allá de las cifras que nos muestra el estudio, creemos que persiste un desafío en términos de entrega de una respuesta idónea que justamente permita reparar a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, pero además también tener en cuenta que estamos frente a una situación que la respuesta debe ser adecuada y conforme a las circunstancias de cada caso. Muchísimas gracias, Anuar. Es súper interesante esta perspectiva global desde el sistema de protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Probablemente podamos volver a eso en unos momentos más. Ahora le doy la palabra a Pia Green para que aporte con su visión desde la academia. Bueno, gracias María José. Primero que nada, destacar este enorme aporte que hace la Fundación Amparo y Justicia en términos de darnos como una caracterización de cómo están siendo los delitos contra niños, niñas y adolescentes en el país. Y esto es súper importante y quiero destacarlo porque Anuar un poco me quitó las palabras. Lo importante que tiene que ver esto con el sistema de protección previo que hay, ¿ya? Y esto, más que cualquier otro delito que pudiéramos caracterizar y pudiéramos hacer un estudio, tiene que ver con todo lo posterior que puede producir en un niño el hecho de ser víctima de un abuso sexual o de un delito sexual. Porque posteriormente se considera un factor de riesgo que posteriormente se puede transformar en muchos otros factores de riesgo, ya sea deserción escolar, ya sea consumo de droga, ya sea otro, que puede producir conducta disruptiva en el futuro si no las atejamos tempranamente. Entonces, en ese sentido, me parece muy relevante lo que nos contaba del sistema de protección y cómo vamos a abordar eventualmente no solo esto desde el sistema penal, sino también desde el sistema de protección, de cómo vamos a proteger a los niños eventualmente que entren o sean víctimas de esto. Y para eso, a mí inmediatamente se me ocurrió cuando leí el estudio, que me pareció muy bueno, futuros estudios que podrían realizar desde la Fundación y podríamos desde la academia también aportar, en el fondo la caracterización de las víctimas y de los victimarios para ver dónde se están dando y en qué contexto se están dando cada uno de estos delitos. Porque si bien nosotros tenemos aquí en el estudio sale que esto es o estupro o abuso sexual o en trata de personas u otro, violación, por ejemplo, y la mayoría está en abuso sexual, si nosotros podemos ir incluso una focalización territorial, que es súper bueno lo de la focalización regional, bajar incluso a las comunas y luego ir caracterizando estas víctimas, cómo se va dando en cada una de ellas este tipo de delitos, quién es el victimario, qué aproximación tiene esta víctima, eventualmente vamos a poder encontrar mucho mejor la forma de proteger a los niños, pero además mucho mejor la forma de repararlo. Entonces, me parece un súper buen estudio, quería empezar diciendo eso porque me parece excelente una manera de acercarnos a un tema tan importante, pero además que abre la puerta para que podamos profundizar mucho mejor en el futuro otras cosas y otros estudios y poder evitar conductas que pueden ser
como consecuencia de estos primeros abusos sexuales para conducta disruptiva en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista quería partir con eso. Y lo segundo, para contestar tu pregunta, María José, que nosotros recientemente hicimos un estudio respecto a criminalidad organizada en la universidad, y se nos presentó la misma triada peligrosa, podríamos decir, dentro de las salidas judiciales y no judiciales del Ministerio Público que vemos acá. Y también quiero hacer un paralelo, ¿ya? Porque es súper importante esto, y también quiero relacionar esto con que también la Fiscalía acaba de presentar los números de secuestro, que también tienen una subida muy importante el año 2021. Entonces, ¿podría no tenerle una relación? Podría. Pero yo creo que esto es importante mirarlo en un contexto global, en la situación actual que estamos viviendo en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta triada comprende mucho más una subida importante en los archivos provisionales, una subida importante en las sentencias absolutorias y una bajada en las sentencias condenatorias. ¿Y qué produce esto? Que el sistema penal hoy día no está siendo capaz de abordar que podrían ser nuevos delitos, como bien decía Nicolás, o podría ser que tenemos una falla en el sistema para poder abordar este tipo de delitos, o varios tipos de delitos. Entonces, ¿cómo vamos a poder enfrentar esto? Y en términos de crimen organizado, que es un poco más lo que veo yo, ha sido también parte de esta nueva complejidad de los crímenes que se están dando hoy día. ¿Que podría ser esto? Bueno, tendríamos que investigarlo, pero es importante ver que hay señales que el Ministerio Público está llegando menos a ciertos tipos de delitos que se están presentando hoy día en el país. ¿Tienen relación con esto? ¿No tienen relación con esto? Hay que estudiarlo en profundidad, ciertamente, pero ¿por qué? Entonces, cuando decimos, están bajando las denuncias o tenemos una baja tasa de denuncia, tenemos que decir también, bueno, queremos llamar a denunciar más, estamos teniendo esta cantidad de respuesta por parte del Estado. Y en eso tenemos que ser muy serios y decir, bueno, no colapsemos tampoco el sistema. Lo que tenemos que hacer acá es ir, y yo creo que me estoy pasando a futuras preguntas, así que voy a cerrar luego, pero tenemos que pasarnos a llegar más rápido y de mejor forma. Y en este sentido, el tema de las entrevistas de videograbadas, que es una gran solución, tenemos que focalizarnos. Ya vamos a llegar a eso, me imagino, en la conversación, pero... y aquí quiero hacer una comparación, volver al crimen organizado, que es un poco el área que yo estudio, con el equipo ECO. ¿Ya? Los equipos ECO de ahora que han tenido una buena resolución es porque están llegando más tempranamente a los delitos de crimen organizado, están haciendo diligencias investigativas más focalizadas, están caracterizando mejor y viendo mejor cómo son los modus operandi de esta banda. Bueno, quizás tenemos que focalizarnos también en quién está cometiendo este delito, cómo se están cometiendo, a qué tipo de niños se están cometiendo, para ver cómo nosotros podemos tempranamente prevenir esto, pero también llegar con una solución a las víctimas y poder resolver mejor los casos para futuros delitos, también poder prevenirlo. Muchas gracias, Pía. Es muy interesante esta triada que tú mencionas en cuanto al aumento de los archivos provisionales, el aumento de las sentencias definitivas absolutorias y la disminución de las sentencias condenatorias. Y precisamente de eso vamos a hablar, particularmente de los archivos provisionales y su aumento, en unos minutos más. Y también destaco de tu intervención la necesidad de fortalecer la realización de las entrevistas videograbadas, que también es una pregunta a la que vamos a hacer a nuestros panelistas en unos momentos más. Mauricio, escuchamos ahora la opinión desde el Ministerio Público respecto a las mejoras que se consideran prioritarias para fortalecer la persecución penal de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Sí, muchas gracias, María José. Bueno, agradecer, tal como lo hizo mis honorables panelistas, mis compañeros acá, al estudio de Amparo y Justicia, puesto que realmente permite reflexionar en base a cifras que, si bien no son lo favorables que quisiéramos para la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nos permite justamente tener una visión general del panorama actual del sistema de justicia penal. Claro, en este panel estoy representando en la práctica el sistema de justicia penal, y ante esto quiero dejar presente varios puntos, ¿no? Me sumo a las conclusiones anteriores, tanto de Pía como de Anuar, con respecto a la necesidad de abordar
toda la violencia del tipo que sea contra niños, niñas y adolescentes desde una visión de protección integral de sus derechos, donde el pilar prevención siempre es necesario. Idealmente, como sistema de justicia penal, no tuviéramos que actuar, ¿no? Que los niños, niñas y adolescentes no llegaran acá, puesto que el Estado en su conjunto tomó las providencias necesarias para que esto no ocurriera. Ahora, y también tomó algo que dijo Pía que es muy valorable y es uno de los pilares fundamentales también que impulsó el fiscal nacional, ha sido la importancia en que tanto la sociedad civil como la academia también entren al poder analizar las cifras y a poder conversar y buscar soluciones colaborativas también a problemas que aquejen a nuestra sociedad. Ahora, con respecto a los resultados del estudio, en cuanto a estas posibles mejoras, en primer lugar, destaca el aumento de las denuncias, ¿no? Em, Personalmente, ¿no? Y en su momento con Fundación Amparo y Justicia, nos tocó desarrollar, ¿no es cierto?, las políticas públicas en cuanto a la ley de entrevistas videograbadas. Y la consideración que siempre se tuvo, tanto por la sociedad civil, la academia y el Congreso, fue que los ingresos alcanzaban a 20.000 ingresos anuales. Ese fue el número que se tomó a la vista para desarrollar, diseñar e implementar posteriormente la política pública, por ejemplo, la ley de entrevista, que vamos a hablar posteriormente, y actualmente nos encontramos con el doble. ¿Ya? Eso para que tengan presente el impacto concreto que tiene, por ejemplo, en una reforma procesal penal, un aumento que no fue visible en su oportunidad. Ahora, algo que también mencionaba Nicolás en su muy buena exposición del estudio, ¿no? Al parecer hay una limitación estructural clara. Y esto ya lo hemos abordado en los estudios anteriores, de los años anteriores, que al parecer hay un tema en que parece que llegamos tarde a no colapsar el sistema, como decía Pía, porque hay una estructura institucional que no da a la altura justamente para poder resolver estos delitos. ¿Y a qué me refiero? Si salimos de los porcentajes, por eso es tan importante también ver cómo medimos estas cifras, si sacamos de los porcentajes en cuanto a la resolución de los casos, el número total de formalizaciones en delitos sexuales ha estado similar e incluso aumentando año a año. Las condenas también. El año pasado tuvimos el pique histórico en relaciones que terminaron en condenas en delitos sexuales y eso también es importante tenerlo presente. No es que no se estén llevando a cabo los juicios orales, de hecho también el año pasado superamos el pique histórico de realización de juicios orales en materia de violencia sexual, alcanzando un 13% de todos los juicios orales que se hacen al año. Para que tengan una idea, los delitos sexuales que ingresan al sistema corresponden al 2% de los casos. Todo el resto son otros tipos de delitos. Pero cuando llegamos a juicio oral, ese 2% se convierte en un 13%. Por lo tanto, hay actividad estatal, y eso quiero ser muy, muy claro. Las cifras apuntan a que hay actividad estatal, pero claro, con este gran aumento de ingresos no es suficiente. Y esto es difícil viendo la estructura que tenemos actualmente, ¿no? Número de fiscales, donde muchos de las y los fiscales en el país tienen más de 500, más de 1.000 causas de delitos sexuales. También hay que hacer presente, no es solamente violencia contra niños, niñas y adolescentes lo que vemos como sistema de justicia, sino que también violencia contra personas adultas. Y la violencia sexual contra personas adultas también ha ido en aumento en los últimos años. Ahora, en cuanto también a funcionarios y funcionarias policiales, las brigadas especializadas, comisarías que ven estos casos también en algunas regiones del país están dando una respuesta de más de 1 año y medio, 2 años en una orden de investigar, por ejemplo. Lo que también hace que los casos se vean más lentos y muchas veces la solución que se adopte, como vamos a discutir posteriormente, es una salida provisional como el archivo. Y por último también en cuanto al Poder Judicial, el Poder Judicial también está con un gran déficit y que se vio también incrementado luego de la pandemia. Hay agendamientos de tribunales de más de 6 meses en audiencias que tienen que ver con niños y niñas, lo que a todas luces va en contra de los principios de celeridad, ¿no? Que están tanto en la ley de garantías como en la ley misma de entrevistas, y juicios orales también, que muchas veces se citan para de un año a otro. Entonces, como mejora estructural, es volver a analizar como política pública qué importancia le damos a la violencia sexual. Y esto implica, de todas maneras, fortalecimiento de las dotaciones, también, como dice Pía, pensar quizás en programas intensivos, de una forma distinta de abordar. En la política de persecución penal pública del fiscal nacional también se incluye la creación y conformación regional de unidades de delitos sexuales justamente para intensificar este tipo de trabajo de parte del Ministerio Público. Por lo tanto, hay harto donde podríamos seguir avanzando para dar una mejor respuesta a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, el aumento de las denuncias ha sido bastante exponencial, particularmente, y como nos contaba Nicolás, desde el año 2022, en que se duplican
en adelante. Y en ese sentido es importante la perspectiva que nos aportas en cuanto a que esto no ha ido aparejado en un aumento de las dotaciones de la Fiscalía, ni de las policías, ni otros organismos colaboradores de justicia. Ahora bien, muchas gracias por contestar esta pregunta y tal como veíamos hace unos momentos con la exposición de Nicolás, el archivo provisional se ha consolidado como el mecanismo de cierre más frecuente en estos casos, alcanzando un 74,3% en el año 2024. Esta es una tendencia que se ha venido evidenciando a lo largo de los últimos 7 años. Y en este contexto, me gustaría preguntarle al defensor de la niñez, don Anuar Quisille, ¿qué le parece el alto uso del archivo provisional y su impacto en la percepción de justicia en los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de delitos? Bien, lo que hay que decir ahí es que desde la Defensoría de la Niñez, en las circunstancias vinculadas a delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, también habíamos detectado desde el Observatorio de Derechos de la Defensoría este aumento de los archivos provisionales, ¿verdad? Y las situaciones que están vinculadas también a otras salidas judiciales y no judiciales en casos de violencia sexual. Y evidentemente en distintos escenarios, particularmente el legislativo y también con las mismas autoridades del sistema de justicia, hemos manifestado que esta circunstancia de una u otra forma es preocupante desde el punto de vista del sentido de justicia que deben recibir los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos y también sus familias, ¿no? Ahí hay un tema importante y hay que tener en cuenta porque no debemos perdernos en lo que la ley dispone, ¿no? El archivo provisional es una herramienta que está legalmente consagrada y que además también es una facultad que puede usar el Ministerio Público cuando no existen antecedentes, ¿verdad? O no haya más indicios de la comisión de un delito, ¿verdad? Entonces, por tanto, es una medida legítima que el Ministerio Público puede decidir para efectos de dar término a una causa. Ahora, creemos que más allá de la importancia y de la legitimidad que tiene una medida como el archivo provisional, es muy relevante tener en cuenta que hay que observar las particularidades propias de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué lo decimos, verdad? Porque la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes contempla determinados matices, es decir, contempla por una parte situaciones donde la develación muchas veces se realiza de distintas formas, en tiempos distintos, hay muchos delitos sexuales que no dejan rastros, ¿verdad? No hay indicios de la comisión del delito y también hay distintas situaciones que afectan a las víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, creemos que muchas veces la entrega o la respuesta en términos de justicia para los niños, niñas y adolescentes varía mucho de las circunstancias específicas de cada caso. Entonces, lo que hemos analizado desde la Defensoría de la Niñez es que particularmente en estos casos el sistema de justicia debería realizar un análisis particular y debería generar mecanismos que permitan determinar idóneamente si esa salida, como el archivo provisional, procede o no. Es decir, el sistema de justicia debería ser más riguroso en este análisis para efectos de poder determinar cuándo procede o no el análisis. ¿Por qué lo digo? Voy a poner un ejemplo que es bien importante y que está pasando precisamente ahora en Chile. Actualmente el gobierno anunció la creación de la Comisión Asesora Presidencial para justamente hacerse cargo de niños, niñas y adolescentes que estando bajo la protección del Estado fueran víctimas de violencia, distintos tipos de violencia, ¿no? Seguramente en esta toma de testimonios de niños, niñas y adolescentes van a salir situaciones de violencia sexual. No lo podría asegurar, pero sí lo podría asegurar. Van a salir situaciones de violencia sexual y la Comisión Asesora Presidencial en ese contexto va a tener que generar mecanismos de garantías de justicia, medidas de justicia y garantías de no repetición. Es muy probable que en esas circunstancias, para efectos de poder entregar justicia, el Estado deba responder mediante procesos judiciales que no van a estar prescritos, sobre todo teniendo en cuenta que se amplió el plazo de la comisión. Entonces es importante para efectos de entregar ese sentido de justicia que el análisis de una salida judicial determinada, por más que legalmente esté establecido y se cumplan los requisitos, en el caso particular de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes pueda pasar por un doble examen. ¿Para qué? Para justamente cuando se llegue a esa decisión, sea una decisión que no entregue una sensación para las víctimas de denegación de justicia, porque más allá de lo legítimo, es probablemente una situación que puede afectar a personas que precisamente no tienen un conocimiento ni un acercamiento con el sistema de justicia. Muchas gracias, Anuar. Pía, desde tu experiencia y considerando el alto porcentaje de casos archivados,
¿qué indicadores debieran tenerse en consideración para evaluar la gestión y los resultados del Ministerio Público en la persecución de los delitos de niños, niñas y adolescentes? Bueno, gracias María José. Yo primero que nada quiero decir que quiero decir nuevamente lo que dijo Anuar, archivos provisionales es una manera totalmente legítima del Ministerio Público para resolver un caso cuando no existen los antecedentes. Y uno generalmente cuando escucha archivo provisional escucha como, entonces es culpa del Ministerio Público. Y la verdad es que no tiene que ver con la culpa de acá. El sistema completo tiene ciertas fallas que no permiten que se llegue a un buen resultado, lamentablemente. Y dentro de eso está de que muchas veces no se denuncia, como decían, muchas veces llegan tarde a la denuncia y muchas otras razones, la investigación por parte de quien le haya correspondido de las policías no fue la adecuada. Bueno, pueden pasar muchas cosas entre medios por la razón que se tuvo que llegar a un archivo provisional porque no se llegó a las pruebas para poder lograr una sentencia. Entonces, eso no es que el Ministerio Público esté fallando cuando llega al archivo provisional, sino que alguna parte del sistema desde el principio no logró que se pudiera llegar a un resultado. Y en ese sentido, ¿cómo podemos bajar estos archivos provisionales? Bueno, primero, por supuesto que motivando la denuncia, como habíamos hablado en un principio, pero llegando bien a de qué manera se tiene que hacer esta denuncia y qué manera podemos obtener mejores pruebas para llegar finalmente a una mejor sentencia o una condena de personas que están cometiendo estos delitos contra niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, sería importante ver, a mí me parece, hablando del tema de las víctimas, el contexto de que no sabemos, no estamos haciendo, y eso lo comentaba Nicolás, no estamos haciendo un seguimiento real de... Uno tiene un archivo provisional y eso es totalmente válido cuando tú no tienes las pruebas suficientes para llegar a una sentencia. Pero ¿qué pasa con la víctima una vez que tú llegas a un archivo provisional? Y ahí sería súper importante, y tratando de responder tu pregunta, María José, que tengamos un seguimiento de cómo nosotros estamos reparando a la víctima, acompañando a la víctima y haciendo seguimiento de esta víctima independientemente de que logremos una condena o podamos llegar a quien cometió este delito, ¿ya? Porque esto va a ser fundamental para la sensación de temor que se queda la persona, la sensación de justicia que se queda la persona, independientemente de que no pueda decir si es que el delito ocurrió o no ocurrió, si sabemos quién fue. Eso es súper importante, ponerle más atención a las víctimas, ¿ya? Eso es fundamental cuando hablamos de delitos sexuales. Y lo otro también, y que tiene que ver con un poco el contexto criminal que estamos viviendo hoy día, es ver quiénes son los imputados. Hoy día todos los delitos, en esta nueva crisis llamémoslo, o este nuevo fenómeno criminal que estamos viviendo en Chile, estos delitos más complejos, es muy difícil encontrar quiénes son los imputados. Entonces los imputados desconocidos han aumentado mucho. En el caso de si podemos hacer no quiero hacer un símil, pero en el caso de delitos sexuales podemos hablar de la trata de personas o el tráfico de inmigrantes agravados, podemos ver que hay una mayor cantidad de imputados desconocidos. Y cuando el imputado es desconocido, la probabilidad de que se llegue a una condena es bajísima. Entonces tenemos que también ponerle ojo a ver cómo podemos aumentar esto y esto generalmente se hace llegando más rápidamente al sitio de suceso y poder encontrar la mejor forma de investigar. Entonces quizás en esta 25 años de la reforma procesal penal que estamos cumpliendo este año, podríamos ver cómo el Ministerio Público y todas las instituciones del sistema de justicia penal podemos enfrentar esta nueva forma de criminalidad que es mucho más complejo y por lo tanto mucho más difícil de abordarla. Muchas gracias, Pía. Mauricio, recogiendo lo señalado por los otros panelistas, ¿qué podría explicar esta situación, este aumento de los archivos provisionales y qué medidas podrían adoptarse desde el Ministerio Público para reducir este tipo de cierres o salidas? Sí, gracias María José. Bueno, me sumo totalmente a lo señalado también por Anuar y por Pía. Cuando uno estudia derecho penal y derecho procesal penal, el delito prototípico es el homicidio, ¿no? Ese es el delito que uno estudia tanto en la universidad y uno se forma siempre pensando en el homicidio con un caso de una bala o de un cuchillo, un cuerpo. Por lo tanto, hay evidencia material clara con la cual el sistema de justicia puede hacerse para justamente investigar y poder llegar a una resolución respecto, por ejemplo, a la culpabilidad o no de una persona.
En la violencia sexual no tenemos eso, o por lo menos el sitio del suceso y las consecuencias que se sufren por la victimización primaria son distintas y la sufre la víctima, ¿no? En la mayoría de los casos, tal también como dijeron los panelistas, no tenemos mayores pruebas, tenemos el testimonio de la víctima, que es esencial, esto lo vamos a hablar, y en base a eso tenemos que construir toda la persecución penal. Y es ahí donde creo que estructuralmente todo el sistema de justicia, no solamente el chileno, también experiencias comparadas, tenemos resultados similares en cuanto a que las salidas como administrativas, o las cuales no se logra tener antecedentes suficientes para llevar a una persona ante un tribunal y solicitarle al Poder Judicial respectivo que decida sobre su culpabilidad o no, la falta de estos antecedentes nos impide, ¿no es cierto? Nos impide llegar ahí. Ahora bien, sí se ha visto un aumento en los archivos provisionales durante el último tiempo y es bien importante también tener presente, además de todas las cosas que mencionamos antes, más bien estructurales, que tal como dijo Pía, también ha habido un aumento en el último tiempo de delitos de violencia sexual cometidos por personas distintas a las que habitualmente lo cometen, que es el entorno cercano, familiar o, por ejemplo, escolar, etcétera. La violencia digital llegó a todo ámbito de criminalidad y llegó muy fuerte a la violencia sexual. Actualmente vemos como día a día hay más ingresos de acosos sexuales y tipos de violencia que se cometen a través de plataformas, a través de redes, en que se contactan a niños, niñas y adolescentes para llevar a cabo conductas virtuales, transmisiones de conductas, envío de material o juntas, ¿no es cierto?, en los casos más graves. Por otra parte, también delitos que antes eran muy minoritarios en cuanto a número, pero hemos visto un aumento, tal como dijo Nicolás, la explotación sexual en general, ¿no? Donde también muchas veces no podemos identificar a las personas que cometen estos delitos. Sumando algo que también se exploró, sobre todo en la presentación de Nicolás, está el aumento de las denuncias en el Ministerio Público. Como Fiscalía se tomó la decisión hace un par de años, principalmente en la pandemia, de abrir la puerta a que las víctimas pudieran acercarse al sistema de justicia a través de medios digitales, pensando principalmente en la violencia intrafamiliar o la que se cometía en pandemia, imposibilitando a la víctima de ir a denunciar a alguna comisaría, brigada o la misma Fiscalía. Ese sistema fue creado para un objetivo bien particular durante la pandemia y permaneció en el tiempo. Y claro, el sistema que estaba diseñado hasta hace menos de un año no establecía campos obligatorios para las personas, por lo tanto recibíamos muchas denuncias con muy poca información, ¿ya? Y si a eso lo sumamos, tal como dijo Nicolás, que en los últimos años había un aumento de denuncias que se presentan directo al Ministerio Público, muchas denuncias carecían de los antecedentes necesarios para poder llevar a cabo una investigación penal y por criterio del fiscal nacional, esas causas, para no cerrarle la puerta a las víctimas, terminan en archivo, ¿no?, que es una posibilidad de reabrir. Ahora, eso ya se corrigió. Actualmente tenemos un sistema de denuncia web mucho más fortalecido, por lo tanto, ese elemento debería tender a reducirse en los próximos estudios. Y ahora, con respecto a qué estamos haciendo, tal como manifesté, todos los delitos sexuales están dentro de los delitos focalizados por parte del fiscal nacional dentro de la nueva política de persecución penal pública, lo que implica más recursos, lo que implica limitaciones también para llegar a un archivo provisional, que es justamente lo que estamos hablando. Se espera también, luego de la aprobación de la futura ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que espero que así sea, implementar estas unidades regionales de delitos sexuales, como les manifesté. Y lo que sí se está realizando actualmente es fortalecer la coordinación interinstitucional para poder dar respuesta a esto y la capacidad también, el conocimiento de fiscales, funcionarios del Ministerio Público, policías y otros actores del sistema. Muchas gracias, Mauricio. Pasando a otro tema y a propósito de lo que nuestros panelistas han señalado respecto a la ley de entrevista videograbada, particularmente el rol que ha cumplido la Fundación Amparo y Justicia en la implementación de esta ley, quisiera preguntarle a Nicolás, ¿por qué es relevante asegurar que la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes acceda de manera oportuna al uso de esta técnica en el marco de una denuncia de delitos sexuales? Muchas gracias, María José. Sí, tal como lo comenté mientras presentaba los resultados del estudio, que creo que acá también se ha levantado, la entrevista investigativa videograbada no es una técnica baladí, que fue un experimento que hayamos hecho en Chile. Esto tiene evidencia internacional bastante sólida de que su aplicación a la mayor cantidad de casos para los cuales ha sido diseñada, ¿cierto? Y en su tiempo más celero puede tener beneficios importantes. Como fundación fuimos impulsores de esta normativa.
Partimos hace muchísimos años atrás, yo diría hace 15, 16, 17 años. Bueno, de hecho Mauricio fue parte del equipo en algún momento cuando estaba en la etapa de diseño. A mí me tocó llegar al momento de su implementación y quisimos ser responsables y ver si esto efectivamente estaba cumpliendo con los parámetros que esperábamos, con los efectos que generaba, siguiendo también la mejor evidencia de otros países. Miramos lo que había ocurrido en el Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que en estos países se había estudiado su efecto en la persecución penal. Quisimos replicar lo propio acá y nos dimos cuenta que estaba teniendo efectos positivos. Entonces, ¿por qué es importante entonces aplicarlas? Porque efectivamente ayuda a mejorar los resultados persecutorios. Lo pudimos probar al menos cuando uno estudia hitos bastante relevantes del proceso penal, como son la formalización, la sentencia y la condena, y creemos que es bien importante en el fondo desentrañar cuáles son las razones que limitan escalar esta respuesta que hoy día está en torno al 40%, ¿cierto? Para que se amplíe, digamos, se extienda a la universalidad de los hechos y de las víctimas para los cuales ha sido diseñada. Y ahí, bueno, algo nos adelantaba Mauricio de cuáles podrían ser las razones, entonces ya nos da un poquito más de luces de por dónde seguir explorando y profundizando nuestro análisis. Muchas gracias, Nicolás. Anuar, en el marco de la aplicación de esta diligencia, ¿qué tan prioritario considera mejorar la ejecución de la entrevista videograbada en términos del acompañamiento, de la información, del trato digno, de manera tal de priorizar o darle relevancia al acceso a una justicia más amigable para niños, niñas y adolescentes? Bueno, hay que tener muy claro que cuando generalmente se habla de justicia, en general, ¿no? Pero particularmente para niños, niñas y adolescentes, debemos entender que justicia no es la condena del responsable de la comisión de un delito. La justicia dice relación más bien como una respuesta integral. Es decir, no solamente mejorar el sistema, la forma en que los niños, niñas y adolescentes se relacionan con los intervinientes del sistema de justicia, sino que además también cómo se genera en las víctimas, los niños, niñas y adolescentes y sus familias, un sentido de justicia, que ellos puedan encontrar en el sistema verdad, reparación y acompañamiento. Entonces, cuando uno tiende a pensar en mecanismos de justicia adaptada, lo que estamos justamente verificando es que se cumplan determinados requisitos que permitan que niños, niñas y adolescentes que se tienen que enfrentar a instancias formales, tienen que enfrentarse o convivir durante un tiempo con la institucionalidad, no puedan ser afectados por trabas en su desarrollo, ¿verdad? Por determinadas circunstancias que los hagan muchas veces retroceder en los procesos de reparación. Desde ese punto de vista, hay una serie de estándares que no solamente están dispuestos por la ley 21.430, sino que además también en el contexto internacional y que dicen relación precisamente con distintos elementos que se deben tener en cuenta para poder hablar que se está entregando justicia desde el punto de vista integral. No solamente tiene que ver con los espacios, la infraestructura, sino que tiene que ver también particularmente con las capacidades instaladas en los equipos. Cuando, por ejemplo, Mauricio hacía referencia a el tema de la violencia digital y que ha sido un fenómeno que en los últimos años se ha ido instalando, uno de los desafíos que uno mira es inmediatamente ver cómo se pueden implementar mecanismos de alfabetización digital para las familias para que puedan generar acompañamiento, que un poco también lo que pide, decía en su análisis respecto de lo preventivo, pero también hay un desafío vinculado a la alfabetización institucional. Como los operadores del sistema también nos vamos formando en este fenómeno que es dinámico y que día a día nos presenta nuevas formas con las cuales no necesariamente tenemos las experiencias para poder relacionarnos. ¿Por qué lo digo esto? Porque eso es parte de los desafíos de la justicia adaptada. Espacios, mecanismos de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes, ver cómo los oímos, ¿verdad? Y además también tener en cuenta cómo se acompaña y cómo las instituciones entregan desde lo administrativo una protección integral. Salud, educación, vivienda, para efectos de poder generar esta idea de acompañamiento integral. En todo ese contexto está la aplicación de la ley 21.057, ¿no? La ley de entrevista investigativa y videograbada, donde ya sabemos, ¿verdad? La Fundación Amparo y Justicia tuvo un rol preponderante en el diseño, en la discusión de la ley y particularmente en la aplicación y en la acreditación de los entrevistadores. ¿Verdad? Es un trabajo que además se ha seguido ejecutando. Creemos que es muy relevante tener en cuenta que la entrevista video grabada no es solamente la aplicación de una diligencia que está por ley establecida,
sino que es un mecanismo efectivo para poder cumplir con el estándar del derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes. Es decir, cómo se generan las condiciones para que un niño pueda ser oído en un asunto que le afecten y que esa opinión sea debidamente tomada en cuenta. Para que esa opinión sea debidamente tomada en cuenta, deben existir condiciones idóneas para que ese niño, niña, adolescente pueda expresar una idea, sobre todo en un contexto complejo que no es fácil y donde muy probablemente no quiere estar. Y es por eso mismo que desde la Defensoría de la Niñez hemos promovido el perfeccionamiento de la implementación de la entrevista videograbada, donde tienen que haber otras circunstancias que deben estar presentes. Por ejemplo, cómo se asegura una representación jurídica que sea adecuada y un acompañamiento para los niños, niñas y adolescentes víctimas. Por ejemplo, cómo se hace una devolución adecuada de cómo esa decisión que se tomó tuvo en cuenta la opinión, y además también cómo nos aseguramos que ese niño, niña, adolescente que ha dado una entrevista video grabada no sea objeto de otras circunstancias, en otras instancias distintas al sistema de justicia, donde se le pueda revictimizar. Hasta ahora la preocupación ha estado en la revictimización en el sistema de justicia, pero no debemos olvidar que como entran otras instancias a colaborar en el sistema de protección integral, debemos asegurarnos de que esa revictimización no se produzca en el contexto administrativo también. Es muy interesante esa visión y considerando también lo expuesto por Mauricio hace unos momentos atrás, me parece que es relevante destacar la necesidad de que toda la institucionalidad, es decir, todos los actores del sistema se preparen y se capaciten en estos nuevos fenomenologías de delitos, particularmente la explotación sexual y la violencia sexual digital, que es lo que nos mencionaba Mauricio, Anuar y también Pía hace unos momentos. Ahora bien, Pía, frente al panorama expuesto, ¿en qué medida la aplicación tardía de las diligencias investigativas claves, tales como la entrevista videograbada, podrían afectar la confianza de la ciudadanía en el sistema penal y limitar una respuesta más efectiva y sensible para estos casos? Empezar diciendo que somos un país asustado. O sea, no, es que en general, hace 2 años llegamos al pic histórico de 9 de cada 10 personas tienen mucho miedo y hoy día estamos en 88, o sea, estamos más o menos parecidos. Y en general en el mundo somos un país mucho más asustado que otros países que tienen mucho peores condiciones de seguridad que Chile. Entonces somos un país que tiene miedo, ¿ya? Y somos un país desconfiado. También eso lo muestran las encuestas y la confianza que uno tiene en el sistema. Nuestra denuncia nunca ha superado el 40%, 40, 45%, y cuando le preguntan a las personas dicen es que no confío en la institucionalidad que va a hacer algo, ¿ya? Y además ha bajado nuestra cohesión social. Entonces estamos en un panorama bastante complejo. Entonces, cuando la gente sabe que existe una posible respuesta del Estado con una política pública que es muy buena, como la entrevista videograbada, yo creo que al saber que existe y que no se aplica en toda la medida que se podría aplicar, bueno, claramente puede aumentar la desconfianza en la institucionalidad. Entonces, esto por supuesto que no se hace porque no se quiere hacer o porque existen muchas, y volvemos al punto de que esto no tiene que ver solamente con la fiscalía, sino que todo el sistema tiene ciertas brechas que hay que mirar de cómo podemos llegar con herramientas que nosotros tenemos dentro del Estado para darle mayor confianza a la ciudadanía, cómo podemos darle mayor acompañamiento a las víctimas en temas tan sensibles como este que producen tal nivel de desprotección y se transforman en un factor de riesgo constante para el futuro. Entonces, claro, esto es, desde mi punto de vista, es un factor que le da mayor desconfianza a la ciudadanía, que se une a muchos otros factores en un contexto delictual complejo como el que estamos viviendo, en una situación como la que no conocíamos. El fenómeno criminal ha cambiado en Chile y tenemos que estar súper conscientes de que frente a este nuevo fenómeno criminal hay que entregar nuevas respuestas. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo mayor en que este tipo de políticas públicas, que son tan fundamentales para poder entregar mayor respuesta a las víctimas y poder darle mejor acompañamiento, se haga de la forma más efectiva, más rápida y con mejor llegada a las personas para poder aumentar la confianza en nuestro sistema judicial. Muchísimas gracias, Pía. Mauricio, en este mismo contexto, entonces, en base a lo que han señalado nuestros compañeros de panel, ¿qué está haciendo el Ministerio Público para asegurar una oportuna aplicación de la entrevista videograbada a niños, niñas y adolescentes en los casos que establece la ley? Sí, bueno,
Reconociendo las cifras también que indica el estudio, ¿no? Tenemos una gran brecha que está muy identificada en cuanto a los niños, niñas, adolescentes que podrían ser sujetos de la entrevista investigativa como primera diligencia y a quienes estamos pudiendo entrevistar oportunamente o en algún momento. La ley de entrevista fijó un estándar bastante alto para las instituciones del sistema, principalmente el Ministerio Público, en cuanto a la forma en que se tiene que llevar a cabo y conducir justamente esta diligencia. Se establece que se tiene que decretar de forma lo más cercano posible a la denuncia respectiva, tiene que ser evaluado el niño, niña, adolescente por parte de funcionarios del Ministerio Público, de las unidades regionales de atención a víctimas y testigos, o URAVIT, como se conocen generalmente, y luego de eso pasamos al proceso, ¿no? Hay que ver si es que una sala está disponible, hay que ver si un entrevistador o entrevistador acreditado está disponible, fijar sala, entrevistador, lugar, citar a la víctima, que llegue ahí, etc. Entonces es un procedimiento que ha significado sangre, sudor y lágrimas por parte no solamente del Ministerio Público, sino del resto de las instituciones, incluyendo Fundación Amparo y Justicia, para lograr aceitarlo, ¿no? Efectivamente, como dijo Nicolás en un momento, la ley está vigente y aplicándose en el territorio nacional totalmente desde el año 2022. Por lo tanto, creo que ya estamos en un año que podemos ir viendo y ajustando las tuercas respectivas. En primer lugar, algo que sí nos hemos dado cuenta como institución y estamos trabajando en eso es revisar y ajustar los procedimientos de evaluación previa, que es la que aplican las y los profesionales de la URAVIT antes de poder llevar a cabo una entrevista. La ley manifiesta que el niño, niña, adolescente tiene que estar tanto en condiciones físicas como psíquicas para poder participar en la entrevista. Y ¿cómo se medía eso? Ahí no había experiencia internacional, por lo tanto fue creado por el resto del sistema de justicia penal y ya llegó el momento de hacer ajustes, porque las evaluaciones previas en muchos casos se están dejando fuera niños, niñas, adolescentes por quizás algunas condiciones o por edad o por algunos elementos que ahora tenemos que volver a ver para que estos niños, niñas, adolescentes puedan efectivamente participar. Por ejemplo, algo también que decía el defensor, ¿no? Muchas veces los niños, niñas, adolescentes no quieren estar ahí. Por lo tanto, hacerle una pregunta directa, por ejemplo, a un niño o niña pequeña que no tenga toda la información, ¿quieres participar? Posiblemente va a decir no. Y eso no puede significar dejarlo afuera, sino que hay que explicarle correctamente que esta es también la posibilidad de que el Estado le escuche, ¿no es cierto?, apropiadamente. Luego, también las capacidades de entrevistadores y entrevistadoras, ¿no? Eso también ha sido un foco bastante importante, apoyado también por Fundación Amparo y Justicia en los últimos años, de poder darles a las y los entrevistadores mayores capacidades para poder, por ejemplo, entrevistar niños, niñas, adolescentes neurodivergentes que presentan algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo, por ejemplo, que hablen otras lenguas, participación, por ejemplo, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas en las entrevistas, son diferentes elementos que nos hemos abierto justamente para aplicar ajustes razonables a esta diligencia, para abrirle la puerta a más niños y niñas, dado que la ley pensó en un niño, niña, adolescente típico, no me gusta usar esas palabras, pero que a todas luces no es la mayoría de nuestras víctimas de delitos sexuales, puesto que los agresores generalmente se aprovechan de algunas vulnerabilidades adicionales de las víctimas. Y por último, algo que también se ha visto es cómo apoyar el trabajo de los profesionales de las unidades de atención a víctimas. Nuestra idea siempre ha sido lo que dijo Pía y lo ha manifestado en sus intervenciones muy claro, el seguimiento, el acompañamiento. Anteriormente, cuando era menos masiva el ingreso, efectivamente se podía hacer un acompañamiento mucho más permanente. Ahora es bien poco posible hacerlo y eso es donde hay que ver cómo también apoyar el trabajo de ellas y ellos para que puedan llevar a cabo mejor sus funciones. Muchas gracias, Mauricio. Estamos llegando al final de este conversatorio. Nos quedan 10 minutos exactos y por lo tanto les voy a dar la palabra para que nos puedan señalar aquello que les haya parecido más interesante, unas últimas palabras, pero solamente 2 minutitos cada uno para poder cumplir con los tiempos establecidos. Parto con Pía. Muchas gracias, María José. Primero, felicitar de nuevo el trabajo que se hizo. Parece muy relevante este tema, considerando que puede convertirse el abuso sexual y el delito sexual en un factor de riesgo para futuras conductas que podrían ser o disruptivas o complejas en los niños, niñas y adolescentes para su desarrollo. Entonces, sí hacer un llamado para, sin querer tirarle más trabajo, para que en conjunto se pueda ver la posibilidad de profundizar un poco y caracterizar cómo se está dando esto en el nuevo contexto criminal, qué tipo de víctimas están siendo,
o sea, qué tipo de personas están siendo víctimas de estos delitos, y los victimarios, quiénes son, cómo se acercan, de manera de poder hacer un seguimiento aún mayor de estas víctimas y poder entregarle mayores soluciones. Cuando en la situación actual que estamos viviendo en el país, donde hay mayor cantidad de imputados desconocidos, estamos llegando a menos resolución y sentencia de casos. Entonces, en este sentido, es súper importante poder conocer mejor por qué se están dando estos delitos en el ambiente virtual que estamos viendo hoy día, como decía bien el Ministerio Público y también el Defensor de la Niñez, ver en qué contexto está pasando esto de manera de poder aproximarnos tanto de la protección de estas víctimas como del futuro acompañamiento y de la resolución de estos casos y también de la prevención de ellos. Entonces, nuevamente felicitarlo, avanzar esto, ojalá que se pueda profundizar y ojalá que podamos seguir trabajando en este tema que hoy día, en este contexto criminal nuevo que se está dando en el país, se está complejizando y cada día son más las víctimas. Entonces, muchas gracias por la invitación y en lo que se pueda aportar, bueno, encantado de seguir participando. Muchas gracias a ti por haber participado el día de hoy en este conversatorio. Continúo con el defensor de la niñez, don Anuar Quesilla. Muchas gracias, María José. Bueno, reiterar también lo que indicaba Pía, Mauricio, en torno a volver a felicitar esta iniciativa, este estudio, que en lo personal, pero también para la institución que lidero, para la Defensoría de la Niñez, es muy importante porque nos ayuda a identificar desafíos, nos ayuda a elaborar nuestras recomendaciones y identificar cuáles son los puntos de incidencia para nuestro trabajo y rol autónomo. Lo otro es que también este estudio da cuenta de que en definitiva, tras haber escuchado a Pía, tras haber escuchado a Mauricio y además también la presentación de Nicolás, esto da cuenta de que estamos frente a un acuerdo transversal respecto a cuáles son los desafíos que debemos asumir desde la sociedad civil, desde el mundo académico, desde las instituciones del Estado. Estamos en un año donde la Convención sobre los Derechos del Niño cumple 35 años de vigencia en Chile. Y además también hay una serie de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño respecto de Chile que dan cuenta de la necesidad de poder abordar integralmente la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, este estudio nos entrega elementos que nos permiten enfocar nuestro trabajo, nuestro mandato, y además también es importante tener en cuenta, y con esto termino, que la propia ley 21.430 ha desplegado un esfuerzo muy relevante, en primer lugar, para consagrar integralmente la prohibición de violencia contra todos los niños, niñas y adolescentes en su artículo 36. Pero además también la propia ley 21.430 consagra la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes que están en determinadas situaciones de desventaja en el ejercicio de sus derechos. Bueno, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, por cierto, están en una situación de desventaja, y el rol de las instituciones, de todas las instituciones, no solamente el sistema de justicia, entendida como los intervinientes, abordarla adecuadamente, acompañarlos y finalmente lograr lo que todos aspiramos como sociedad, que es proporcionarles protección integral mediante una respuesta que permita ejercer los derechos de que son titulares. Muchísimas gracias, Anuar. Para ir terminando, vamos a darle la palabra 2 minutitos a Mauricio Sovino. Sí, tal como ha manifestado el fiscal nacional en varias intervenciones, todos juntos somos más fuertes. Y en este caso aplica totalmente. Por una parte, el sistema de justicia penal en su totalidad, para dar una respuesta efectiva y oportuna a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. El sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, la institucionalidad de infancia que ha sido creada en los últimos años, que también ahora estamos trabajando conjuntamente, entendiendo que tenemos que trabajar alineados para poder dar una respuesta efectiva. Por supuesto, la academia, también con todo el aporte que puede hacer la academia en el análisis justamente de lo que está ocurriendo en diferentes ámbitos de la criminalidad. Y por último, también la sociedad civil en su conjunto. Y es ahí también donde me suman las felicitaciones que han hecho los anteriores panelistas a Fundación Amparo y Justicia por este estudio, puesto que nos ha permitido sentarnos el día de hoy también a conversar, ¿no? Y a ver cómo seguir avanzando en estos delitos que afectan tan gravemente a los niños y adolescentes y que para la sociedad entera son bastante importantes de poder ser resueltos. Muchísimas gracias, Mauricio. Para terminar, entonces, los dejo con Nicolás. Luego volveremos a conversar para dar término a este conversatorio, pero me parece que es relevante también que Nicolás, que fue quien presentó el estudio realizado por la Fundación, nos pueda dar su visión respecto a lo realizado en este panel. Muchas gracias, María José. Quiero tomar la posta de lo último que mencionó Mauricio. Todos juntos somos más fuertes. Efectivamente,
Todas las cifras que presentamos hoy día acá representan los desafíos que tiene un sistema en su conjunto para funcionar de mejor manera. Y uno de los elementos más críticos, si así se quiere ver, que lo discutimos acá, tiene que ver con el alto porcentaje de archivos provisionales. Afortunadamente hoy día tenemos herramientas diseñadas para mejorar la información con la que cuenta el sistema de justicia para tomar este tipo de decisiones, eventualmente revisarlas, revertirlas si es que es necesario. Creemos importante entonces en el fondo reforzar la aplicación de la entrevista investigativa en su número, en la celeridad de su aplicación. Creo que es bien importante ahí que sumemos fuerza en desentrañar qué es lo que ocurre atrás para que podamos contribuir como sociedad civil a que su aplicación sea más celera y en la mayor cantidad de casos posibles. Y creo que también hay que revisar otras cosas que pueden incluso afectar el diseño e implementación de la norma. Tú también lo decías, Mauricio, cuando se pensó en su implementación, teníamos un universo de 24.000, 25.000 víctimas. Hoy día son 40.000, entonces evidentemente podemos estar quedando cortos en nuestra respuesta. Creemos que hay que actualizar eso y eso implica sentarnos nuevamente a la mesa, revisar el diseño de esta política pública, ver cuáles son los elementos que deberán ajustarse a su implementación y pensar a lo mejor no solamente a la situación actual, sino ir proyectándonos ya 5 o 10 años, porque evidentemente esta situación también se transforma en el futuro. Surgen nuevas formas criminales, los imputados adquieren otras formas, como bien lo decías tú con la violencia digital, así que hay desafíos importantes y esa es la idea de este estudio, contribuir en el fondo a conocer cómo va variando este fenómeno a lo largo del tiempo a partir de las denuncias que hoy día están registradas. Muchas gracias, Nicolás. Ahora sí, estamos llegando al término de este panel de conversación. Agradezco sinceramente a cada uno de los panelistas que nos acompañaron el día de hoy por su aporte, por su compromiso, por las ganas de conocer de este tema y estudiarlo en profundidad, y también a quienes nos siguieron por la transmisión a través de latercera.com. Esperamos que esta instancia contribuya a mantener este tema en el centro de la agenda pública y a impulsar un mejor acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Por último, les recordamos que el estudio se encuentra disponible en la página web de la Fundación Amparo y Justicia, www.amparojusticia.cl. Muy buenos días.